¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Espero que se encuentren muy bien. Yo por acá con algo de frío en La Paz. Me imagino que las compañeras y compañeros de La Paz también. Pues el gusto de tenerlos por acá. Este es un taller que se da en el marco de Espacio de Resiliencia, proyecto que coordinamos junto con Alternativas y Capacidades y que busca darles tips para la presentación de la declaración anual. Y con nosotros están José Ernesto Bermejo, José Luis Mandragón y Alejandra Marín del equipo de COEO, que nos van a apoyar. Entonces, sin más, te paso la palabra, Ernesto. Adelante. Muchísimas gracias, Clara. Muchísimas gracias. Qué padre estar por acá con Fonor, con ustedes, y tratar de compartirles lo que estamos viendo en este último mes, desde que salió la resolución miscelánea fiscal y de criterios normativos que están siendo una realidad ahora en el SAT, ¿no? De compartir experiencias entre nosotros. Por favor, saben que el éxito de este tipo de espacios es la generosidad con la que podamos hacer también alguna pregunta. Como saben, no nos importa si nos avientan un gallito, ¿no? Como se dice, nosotros si no lo sabemos, lo estudiamos. Hay temas contables que no somos contadores, somos abogados fiscalistas especializados en donatarias. Pues habrá temas contables en específico que probablemente no sepamos, pero con muchísimo gusto lo estudiamos y en su momento compartimos la respuesta por escrito, sabiendo que siempre buscamos el fundamento legal, ¿no? Muy bien, se afirma tal situación, pero ¿cuál es el fundamento legal? Es muy lógico solicitar ese fundamento, ¿no? Porque lo que sí les podemos compartir, y me imagino que ustedes que están en el día a día en la administración de sus organizaciones, en la contabilidad de sus organizaciones, es que no hemos avanzado como desde el punto de vista de la seguridad legal, de la seguridad jurídica, porque la autoridad, el SAT, sigue con sus criterios discrepantes, ¿no? Me gusta siempre poner el ejemplo tan práctico que me imagino que a ustedes más de uno ya le ha pasado, que el criterio puede cambiar en la propia oficina del SAT de escritorio a escritorio, ¿no? Alguna vez teniendo que dar de alta a algún cliente, teniendo que renovar su fiel, recuerdo perfecto en una oficina muy grande que hay en la Ciudad de México, en Xochimilco, que es la central sur del SAT. En un escritorio me afirmaron una cosa, con la ley en la mano y el criterio, pasaron un par de horas porque así eran mis citas cuando había, ¿no? Citas, y en el otro escritorio ya era otro criterio, ¿no? Obviamente, en su momento tuvimos la oportunidad de mandar llamar al gerente, ¿no? De la oficina para que se definiera bien cuál era el criterio correcto, porque uno de esos criterios ya se imaginará que no nos convenía. Y el gerente ya recapacitó, ayudó a la persona que decía que no se podía y sí se pudo. Esto nos está pasando mucho con la autoridad. Nos sigue pasando. Tenemos que estar como muy alertas, muy atentos. Sigue habiendo esa discrepancia de criterios y nos encantaría que hubiéramos avanzado, ¿no? En la seguridad jurídica de todo esto, de todo lo que nos estamos enfrentando, pero en algunos casos objetivamente no, ¿no? Aquí mismo les pedí permiso para ponerlas como ejemplo, pero a Fonor, Asociación Civil Donataria Autorizada desde el 2014, le han estado molestando, porque ya puedo utilizar también este adjetivo, ¿no? Con solicitudes de información, con afirmaciones de parte de la autoridad vía buzón tributario de revisamos tus declaraciones y tus retenciones y hay discrepancia y estas son nuestras conclusiones, ¿no? Desvirtúalas o paga, ¿no? Casi es lo que dice el correo electrónico, ¿no? Bueno, pasa a pagar, ¿no? Porque hay discrepancias a nuestro favor y no coinciden tus retenciones. Obviamente, el equipo administrativo, auditores, contadores, contadoras,
a trabajar, ¿no? A dedicar un tiempo que no se tenía, a revisar, a cotejar y a hablar y decir, pues el SAT está mal, porque ya hicimos la corrida, ya revisamos, ya cotejamos, y esas diferencias no tienen fundamento, no tienen soporte. ¿Qué pasa? Y entonces, pues comunicarlo al SAT, oye, aquí están mis papeles de trabajo y las diferencias que a ti te salen, no entendemos por qué, pero aquí está nuestra conclusión y no te debo nada, ¿no? En algunos casos hasta me debes, ¿no? Pero bueno, no te debo nada. ¿Y qué pasa? ¿Qué ha pasado? Porque pregúntenle a Belna, pregúntenle a Caro, ¿qué pasa? Que luego ya el SAT ya no contesta, ¿no? No te dice, discúlpenos, tiene usted razón, está usted muy bien, tiene razón, no hay discrepancia, no, nos equivocamos, pensábamos que sí había. No hay respuesta, no hay respuesta o por lo menos gracias, ya quedó claro, ya no nos deben, ¿no? Al contrario, han pasado otros meses y otra vez otra solicitud de otro periodo, ¿no? Y bueno, la verdad es que la autoridad tiene el derecho de hacerlo. Hay que también decirlo así. Tienen el derecho de corroborar y de cuestionar y de buscar. Ellos obviamente tienen la consigna de recaudar, ¿no? Y también seamos claros. ¿Cuánto mexicano, cuánta empresa por ahí, o donataria también, sí les ven la cara, ¿no? Sí están tomando decisiones todo el tiempo de cómo no pagar impuestos, de cómo ahorrarse, de cómo hacer elusión fiscal. ¿Cuántos de esos no debe de haber, no? Muchos, yo diría que bastantes. Por eso la reacción de la autoridad es también así, a veces tan intransigente, porque están acostumbrados a descubrir que hay esas discrepancias. ¿Cuál es la conclusión que vemos aquí importante y que yo creo que, y por eso pongo el ejemplo, y perdón por poner un ejemplo tan nominativo como a la propia FONOR? Pues la conclusión, y lo hemos platicado con el equipo contable administrativo, es qué maravilla tener todo en orden. Qué paz da efectivamente llevar todo en orden. Porque cuando se nos cuestiona que hay discrepancias, podemos revisar, podemos cotejar, podemos darnos cuenta que efectivamente el cálculo estuvo bien hecho, que enteramos a tiempo el impuesto, que guardamos los acuses, que lo teníamos todo en su lugar. Y las primeras veces que se nos cuestionó como organización fue hace un par de años. Las últimas, ya, pues otra vez nos están volviendo a preguntar, perfecto. Y ya con más tranquilidad de darse cuenta de que no hay consecuencias en caso de que efectivamente no haya discrepancias, se contesta y en principio todo queda en orden, ¿no? Todo vuelve a la calma otra vez. Entonces, ¿qué es lo que queremos transmitir aquí? Que vale la pena todo el orden que nosotros podamos tener, ¿no? Como organización. Que todo el equipo que podamos hacer, todas las dudas que podamos tener también de ciertos criterios, ¿no? Confrontarlos, corroborarlos. En Coeo Consultores estamos a sus órdenes también para cualquier otra duda que tuvieran, pregunta, con muchísimo gusto poderla resolver en la medida de nuestras capacidades, ¿no? También. Y si supieran algún tip, algún criterio diferente, ahora vamos a hablar del tema de la declaración anual. Y precisamente ahorita ya voy a compartir la presentación. Qué raro. Quisiera compartir el PowerPoint, pero me aparecen puros Word que tengo abiertos. Qué raro. ¿Qué hago? ¿Cierro todos los Word? Quisiera compartir la presentación y al momento de poner compartir, no me aparece el PowerPoint que tengo que compartir. ¿Tienes ¿Pero una le estás sola poniendo pantalla, compartir Ernesto? una pestaña o compartir completa la pantalla? Pues en principio, todo. Es decir, le estoy poniendo, dice, starting sharing will stop other participations.
Y y no, screen, qué raro. No me aparece mi PowerPoint. Mándamela si quieres, a ver si la puedo compartir. Está en Acuérdate que Word. es en PDF, Ernesto. No, pero también tengo un PowerPoint. Es el mismo. Sí, es el mismo. Si no la compartimos nosotras. Ajá. Y por favor, para no perder el tiempo, si La la pueden comparto yo compartir. si quieren. Sí, gracias. Qué pena, caray. No me dejaba. Ah, ya apareció. Ya apareció. ¿Está bien? Ya. Muchas gracias. Ahí ya la están viendo. Sí. Sí, Listo. ahora ya apareció. Perfecto. Está con nosotros también aquí la licenciada Alejandra Marín Valladares. Ella también abogada del despacho y nos va a estar apoyando vamos a hacer un rato, meternos a una declaración anual para ver algunas cosas como muy técnicas, muy prácticas. ¿Ok? Aprovechamos también para agradecer nuevamente a Fonor este espacio, ¿no?, de comunicación y tengamos, por favor, la confianza de plantear nuestras dudas, preguntas en el chat. El licenciado José Luis Mondragón me va a estar apoyando también en dar respuesta a algunas de las dudas. Por favor, siéntanse con la confianza de preguntar tal vez temas que ni siquiera estén aquí en lo que vamos a tratar, porque nosotros intentamos abarcar estos temas, ¿no? Temas a tratar el día de hoy. Queremos empezar con aclarar algunos puntos respecto del famoso concepto que está generando muchas dudas del beneficiario controlador. Queremos explicarles también qué novedades hay, muy pocas, advirtiéndolas, de la miscelánea fiscal del 2023. Esto que también por si nos pudiera llegar a afectar en este sector tan internacional, es nuestro sector ecológico, ¿no? Este nuevo criterio normativo del SAT respecto de los donativos que se otorgan de México hacia Estados Unidos, ¿no? Un nuevo criterio normativo que van a ver cómo literal se lo sacaron de la manga porque no tiene fundamento legal, ¿no? Pero bueno, el SAT publica en Diario Oficial este criterio normativo y vamos a ver sus consecuencias. Y obviamente el tema de la declaración anual, que es lo que nos une también aquí, hablar de los famosos otros ingresos por los servicios que prestamos las donatarias ecológicas, que suelen ser contratos grandes por el tipo de proyectos, ¿no? Y ver un poquito explicar la incomprensión de parte de la autoridad de este sector de donatarias, que no somos asistenciales, algunas de ustedes sí lo son por combinación o en adicional, pero somos ecológicas y que pareciera que todo está redactado hacia las asistenciales, sus beneficiarios particulares. Pues nuestros beneficiarios no existen directamente, sino es el planeta, ¿no? Es el mundo entero, es la naturaleza y pareciera que la autoridad no entiende, no termina de entendernos, ¿no? A las donatarias ecológicas. Vamos a hablar de un tema súper delicado que es el famoso remanente distribuible ficto, que es todo aquel gasto que tuvimos no deducible, ¿no? Y que, como sabemos, este es el segundo año que ya se determina el impuesto sobre la renta por todo ese gasto no deducible, ¿ok? Que tenemos. Y vamos a explicar qué están haciendo otras organizaciones, qué decisiones están tomando en ese sentido, ¿no? Para también que ustedes lo eleven al consejo directivo, a la dirección, a quien tome decisiones financieras, para saber qué hacer con muchas veces con un gasto que probablemente nos sorprende ahorita, ya que vamos a presentar la anual, ¿no? Y que, muy bien, en documentos de trabajo, en papeles de trabajo, sale a pagar tal cantidad. Volteamos a la tesorería y pues no hay, ¿no? O decimos, no, eso no lo teníamos presupuestado. ¿Y ahora qué le decimos al donante? Que vamos a pagar impuestos, ¿no? De su dinero. ¿Y de dónde lo saco, no? ¿Y qué hacemos? Y si no lo pago, y si sí lo pago, no sé, todas esas preguntas son lo que vamos a tratar de vislumbrar aquí. Y también el derecho que tenemos como
como un contribuyente más, lo que somos, un contribuyente, aunque somos no contribuyentes, pero prefiero conceptualmente, somos una entidad legal económica más, ¿no? Como una empresa, pero en este caso donatarias, y cómo tenemos el derecho de presentar cuanta complementaria sea necesario, ¿no? Obviamente no se trata de hacer un deporte de las complementarias, pero sí saber que tenemos el derecho de presentar complementarias por si tuviéramos que hacer algún ajuste de la anual que vamos a presentar. ¿Ok? Entonces, también no solamente usemos el chat, por favor, levantemos la mano. Somos un grupo ahorita de 28, 30 personas aquí y que además muchos de nosotros ya hemos tenido el gusto de tratarnos de conocernos. Sintamos la confianza también, el espacio nos lo da, de abrir el micrófono y de hacer un planteamiento directo también. Me interrumpen, me levantan la mano, José Luis, Alejandra, la misma María José, Clara, me advertirán, oye, alguien está queriendo intervenir, tiene esta duda, y por favor, pues micrófonos abiertos, ¿no? Para hacer algún planteamiento también directo. Como se sientan a gusto también en el chat o en este caso, en el foro. Miren, el tema del beneficiario controlador lo quise tratar de un inicio porque está generando dudas, ¿no? Está generando cuestionamientos. Llevamos un par de años tratando de implementar esto que se llama el beneficiario controlador, que además es una pena, pero se llama igual que otra obligación que existe en la ley antilavado y resulta que no es lo mismo, ¿no? Increíble, pero no es lo mismo. Tiene puntos ahora sí que de coincidencia, pero algunos puntos, pero desde el punto de vista fiscal significa una cosa, desde el punto de vista de la ley antilavado significa otra, y es lo que vamos a tratar de aclarar aquí. Aunque el término es muy raro, ¿no? Beneficiario controlador, y más a nosotros, que somos unas no lucrativas, que somos organizaciones que no estamos diseñadas para generar recursos económicos, para darle ganancia a alguien, ¿no? Somos no lucrativas por eso, porque independientemente de la cantidad de donativos que tengamos, del ahorro que tengamos, del patrimonio que vayamos generando, estas organizaciones que estamos administrando, que llevamos su contabilidad, no están diseñadas para que alguien se haga rico, ¿no? Como si lo está una empresa, que es su naturaleza, ¿no? De una empresa, generar ganancia para sus inversionistas. En este caso, tenemos el cometido de generar patrimonio para seguir cumpliendo con los fines sociales autorizados, con nuestros fines sociales. Y independientemente de que de repente accedamos a algún recurso cuantioso, todas y todos sabemos aquí lo difícil que es sostener una embarcación, un barco, ¿no? Una ONG, una organización no gubernamental, una donataria autorizada. Es muy complicado porque los recursos no nos alcanzan. Somos organizaciones que además estamos constantemente buscando convocatorias para ganar algunos recursos, pero hay otras 12 o 15 o 20 que están haciendo lo mismo. Y además, como está contraída la economía, como está la situación económica a nivel nacional e internacional, pues no es que los recursos abunden. Entonces, para nosotros de entrada es chocante este término, beneficiario controlador. ¿Qué es esto? ¿A qué me lleva? ¿Por qué yo, donataria autorizada, con 4 o 5 gentes en mi asamblea, o 15, o tal vez algún par de fundaciones americanas, ¿no? Que forman parte de mi asociación, ¿por qué yo me tengo que estar metiendo a conseguir información puntual, extensa, bastante extensa, de lo que es un beneficiario controlador, ¿no? Entonces, tenemos que advertir que cuando la autoridad legisló en esta materia, no distingue, no dice, y por cierto, no están aquí incluidas
las asociaciones civiles, no están incluidas las donatarias autorizadas. No, no hace esa distinción. Dice, quiero saber quién es el beneficiario controlador de una empresa, de una entidad legal, y ahora dame su información. Quiero que la tengas a la mano, no me la des. Cuando te la pida, me la vas a dar, pero quiero que la mantengas, además que la mantengas de alguna forma actualizada, ¿no? Quiero que localicemos, que sean localizables las personas que deciden en tu organización, que toman decisiones, que dicen hacia dónde gastar el patrimonio, hacia dónde destinarlo. ¿Ok? En el fondo es esto, es información y entonces ahí donde vienen las interpretaciones. Y nos hemos puesto a estudiar esta materia, ¿no? ¿Qué quiso decir el SAT respecto al beneficiario controlador en el caso particular de una donataria autorizada, ¿no? En este caso, pues se nos pide que obtengamos de nuestros asociados, ¿no? Que conservemos, además, esa información, se lo pueden conservar de forma digital, como parte de su contabilidad, y cuando el SAT no lo pida, tenemos la obligación de proporcionarlo, ¿no? Y hasta puede llegar en un supuesto caso un ente internacional, ¿no? Con el que tengamos algún tratado y hasta llegarnos a solicitar quiénes son los beneficiarios controladores. Describiendo esta realidad, ¿por qué? ¿Cuál sería la razón de todo esto? Miren, tiene algo de, no nos encantan los términos, pero tiene algo de sentido. Obviamente, las autoridades, los gobiernos, por el tema del lavado de dinero, por el tema de la defraudación fiscal, quieren saber quién forma parte de nuestra organización, quién toma decisiones. Porque no por nosotros, sinceramente, estoy seguro que aquí no me estoy refiriendo a un foro de que esté diseñada sus organizaciones para lavarle el dinero a alguien, para esconderle su patrimonio a alguien. No, no somos no es el caso. Pero sí somos, como asociaciones civiles, como personas morales, también sí podemos, en determinado momento, ¿no? Ser sujetos de que alguien de mala fe nos utilice, ¿no? Nos utilice transmitiéndonos un recurso, lo administremos, todo de buena fe de nuestra parte, pero en el fondo seamos un receptáculo muy idóneo para guardar algo de recurso que no quiera ser fiscalizado. Paradójicamente, entraría en un mundo de la fiscalización, porque si alguien está fiscalizado y transparente en este ámbito económico, somos las donatarias. Ustedes que llevan contabilidad, contadoras, contadores, de otras realidades económicas, de una SCE, de una SASB, de una SDRL, saben que las donatarias tenemos mucho más fiscalización que esas otras realidades, ¿no? Yo tengo un despacho de abogados, una SC, y lo que hago es mi declaración anual y ya, no hay informes de transparencia, no debo de cuidar una serie de cuestiones, debo de calcular bien mis impuestos, pagar las retenciones y el pago, y ya, en una SC. En las donatarias estamos totalmente fiscalizados. Simplemente abrir que alguien, cualquier persona, pueda entrar a un portal de transparencia y saber qué patrimonio tiene Fundación Teletón, por ejemplo, Fundación Carlos Slim, ¿no? Cualquier donataria autorizada que yo tenga su RFC y denominación, yo pueda saber cuál fue su patrimonio, más o menos relativamente en qué se lo gastó, cuántos intereses genera su fondo en este caso patrimonial, cuáles son sus gastos de administración, de operación. Eso está en internet. Ustedes hagan el ejercicio, se los recomiendo también, meterse a organizaciones para ver más o menos cuáles son sus números. Eso está en internet. Entonces, técnicamente somos un sector muy fiscalizado. Ahora, ¿por qué lo del beneficiario controlador? Porque resulta, ¿no?, que tenemos que tener los datos de nuestros asociados
de nuestro consejo directivo, es decir, quien tenga decisiones sobre el patrimonio de nuestros representantes legales. ¿Por qué tan abarcante? ¿No? ¿Por qué tan abarcante? ¿Por qué la interpretación tan abarcante? Porque consideramos que la redacción de la legislación es abarcante y no nos gustaría que ustedes recibieran alguna solicitud. Debo reconocer que todavía no hemos recibido un solo caso de algún cliente que el SAT ya le haya pedido información de sus beneficiarios controladores. Pero sería una lástima que ustedes se constriñeran a conseguir, por interpretación de la norma, solamente a su asamblea de asociados y no a su consejo directivo y no a su representante legal ante el SAT. Y al momento de que se les solicite la información, no la tengan. Y entren en un estrés de, pues no, solamente se me ocurrió sacar la información de estas 3 asociados y no de estos 8, ¿no? Ni de estos consejeros. Me daba pena pedírsela, porque van a ver el listado de cosas que hay que pedir. Me daba pena, no los quiero molestar, no los quiero ahuyentar a mi consejo. Sí, nada más que cuando la autoridad te pida la información, te lo pide en un plazo determinado, que son 10 días y que además puedes decir, oye, espérame, dame otro plazo, prorrógamelo un poco. ¿Qué necesidad? Mejor ustedes, nosotros, contener la información de nuestros asociados, de nuestros consejeros, representantes legales, ¿no? Porque esto es lo que dice la norma. Quienes directa, indirectamente o de forma eventual ejerzan el control de una organización por cualquier motivo. ¿Se dan cuenta lo abarcante de esa redacción? Por eso cualquier representante legal consideramos que ya se pudiera llegar a interpretar un beneficiario controlador, ¿no? Que les digo, es una terminología muy particular. ¿De qué se beneficia? ¿De qué controla? Pues de nada, pero así le llamó la autoridad, ¿no? Y entonces, personas activas que lleven a cabo directo o indirectamente. Ahorita vamos a ver lo de indirectamente. La administración, la estrategia, las principales políticas de la organización, director general o el administrador único, miembros del consejo directivo o la mesa directiva, representantes legales. ¿Ok? Aquí es donde viene la pequeña diferencia entre directos e indirectos. Y ahorita explicamos el por qué los indirectos. Directos se refiere a asociados, personas físicas asociadas, ¿no? Una directora general, un director general, que tengan poderes. ¿Qué tipo de poderes? Se nos ha preguntado. Es que tengo un abogado que nada más le dimos pleitos y cobranzas, ¿no? Porque nos ve los temas laborales. Pídanle su información y guárdenla. Nos daría mucho coraje que cuando lleguen este tipo de auditorías o de revisiones, también se los pidieran y no lo tuvieran, ¿no? Preferimos que lo tengan y lo guarden como tal. ¿Por qué? Porque por la redacción que les acabamos de leer es como poco, es abarcante, ¿ok? Y en este caso, pues estos son como los beneficiarios directos. ¿A qué se refiere indirectos? Y significa que si en nuestra asamblea de asociados, y en algunos de ustedes les pasa, tienen como miembro asociado a una persona moral. Algunos de ustedes tienen a su matriz americana, su LLC o su Incorporated allá, su 501c3, a veces de una de ellas es su asociada, ¿no? O alguna persona moral aquí también, tienen alguna otra asociación civil que también es su asociada. A eso se refiere el término indirecto, que entonces la persona moral no es que sea la beneficiaria controladora, pero sí sus miembros de esa persona moral, ¿no? En este caso, las personas asociadas activas, ¿no? Su consejo directivo o esos se consideran también beneficiarios controladores indirectos. Como se dan cuenta, esto pudiera llegar a complicar el conseguir esa información. Decirle a un americano que está muy tranquilo, ¿no? En un board of directors allá, y decirle, oye, me mandas por favor tu identificación oficial
Si estás casado, me mandas tu acta de matrimonio, me mandas tu comprobante de domicilio, me mandas ¿qué más te pides? Que ahorita les va a compartir José Luis el listado, ¿no? El listado de cosas que hay que pedir para tener el listado de los beneficiarios controladores, ¿no? Hay que pedir. Entonces puede llegar a ser muy, pues sí, molesto o desconcertante, y tendrán ustedes que explicar, oye, es que hay una nueva normatividad fiscal administrativa en México que nos pide tener la información de nuestros integrantes. Oye, pero yo no soy integrante tuyo, yo persona física, integrante de una persona moral en Estados Unidos, sí, pero la persona moral sí es integrante de la asociación civil en México. Entonces eres beneficiario controlador indirecto. Es una pena, pero así es, ¿ok? Para que lo tengamos presente y tengamos esa información, ¿ok? Entonces, aquí, por ejemplo, dice, se entiende que se está enfrente a un beneficiario controlador cuando una persona moral se tenga un socio mayoritario, ¿no? De que sea capaz de imponerse en las asambleas. ¿Qué pasa con las no lucrativas? No hay socios y por lo tanto no hay mayoría, y por ende la interpretación es pues cada uno de los asociados, porque les digo, la legislación pareciera que no atiende a esta realidad, nuestra realidad de las no lucrativas. Por lo tanto, es más abarcante todavía. Cada uno de los miembros de la asamblea debemos de obtener su información y la debemos de tener técnicamente al día, ¿no? Al grado, dice la norma, que si llegaron a cambiar de domicilio, tendremos que solicitar esos cambios y que nos los notifiquen y tener identificado dónde se encuentran localizados. Debemos advertir que no hemos recibido todavía ninguna auditoría de parte del SAT en esta materia. No conocemos un solo caso. Si alguien de aquí del foro conociera que el SAT ya les pidió información del beneficiario controlador, encantados si pueden participar y compartirnos su experiencia, porque para mí sería el primer caso, ¿no? Advertir que es una normatividad muy novedosa. Lleva apenas, vamos a cumplir el segundo año con esta normatividad. Yo he preguntado a funcionarios del SAT y la verdad ni siquiera ellos tienen claro qué es el beneficiario controlador, ¿no? Entonces no nos extrañe también que todavía no haya habido este tipo de auditorías, pero de que va a haber, va a haber. ¿Por qué? Porque además las sanciones por no tener la información al día son altas, ¿no? Son elevadas y te pueden meter en un lío como persona moral, ¿no? Oye, pues no me estás brindando toda la información de tu beneficiario controlador. Oye, pero te brindé de 8 asociados, te brindé de 7. Sí, pero ese octavo no me lo has pasado, ¿no? Y por lo tanto te sanciono. Así, eso es lo que hay que evitar, por favor, para que lo sepamos comunicar. Y ahorita José Luis va a poner en el chat un documento que preparamos en el despacho, un Excel que preparamos con la información que hay que pedir para los beneficiarios controladores, para que la tengan, la compartan, la utilicen y vayan guardando ahí la información que en este caso te piden pues, PDFs, te piden la identificación o el acta de matrimonio, imagínense mencionar quién es su cónyuge, ¿no? Su domicilio, ese tipo de información que además es información sensible y nosotros tenemos el compromiso de guardarla y de guardarla muy bien para que no vaya a ser mal utilizada. ¿Okay? Para el beneficiario controlador, de aquí el Código Fiscal tenemos una nota así con todo lo que está diciendo y además el listado de la documentación se los puede servir también. Por favor, si nos lo puedes poner en el chat como documentos adjuntos y también o compartírselos a María José para que ella se los haga llegar, como les ha hecho llegar otra información que generamos en el despacho. Sí. ¿Ok? ¿Por qué les decía que había coincidencias, pero no era el mismo término en materia de Código Fiscal y de ley antilavado? Porque en materia de ley antilavado, nos dice la ley, y eso a ustedes les recomiendo que por favor implementen esta política porque
Ahí sí estamos viendo auditorías de la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera, a ciertas organizaciones, y ahí sí te piden que les muestres, ahí sí te piden que les muestres la comunicación de parte de tu donante cuando te haya donado una cantidad que excede los umbrales. Te piden que le muestres y manifiestes la comunicación que diga si existe o no existe un beneficiario controlador. ¿Ok? Esto hay muchas organizaciones que no le están dando tanta importancia porque es más trabajo administrativo, porque tal vez ya le preguntaron a sus donantes, los donantes no les entendieron, ¿no? Porque tal vez les formularon mal la pregunta. En ese sentido, después de una lectura así de lleno en materia de cumplimiento de ley antilavado del beneficiario controlador, hemos llegado a la conclusión de lo que la ley quiere decir es que si alguien nos va a dar un donativo de $1 millón, dígase $50,000, $1 millón, a nuestra organización, ya nos lo dio, le tenemos que preguntar si cuentan con un beneficiario controlador, pero fíjense lo que dice la norma al respecto. En materia de ley antilavado dice que se entenderá por beneficiario controlador aquella persona que se beneficie del donativo que nos está otorgando. Cuando una organización, Ocean Foundation, nos da un recurso, ¿hay alguna persona física que se beneficia de ese donativo que recibimos en La Paz, en Cabo, en Ensenada? Pues no. Entonces lo que tenemos que obtener de esa organización es del donativo de los 100,000, del $1 millón, de los $50,000, no existe un beneficiario controlador. Esa es la manifestación que debemos de tener. No debemos de decirle, no debemos de dejarle la pregunta abierta, porque obviamente se van a asustar, no van a entender qué nos están pidiendo ahora estas organizaciones mexicanas. Que yo le diga quién es mi beneficiario controlador, pues no. Y con la manifestación de no, de este donativo de $50,000 que te di en la fecha de noviembre del 2022, no existe un beneficiario controlador. Esa simple comunicación en PDF firmada por el representante legal en español o en inglés, puede ser o en ambos lenguajes. Nosotros recomendamos que vaya el documento en español y en inglés para que sepan qué es lo que están firmando. Suficiente para cumplir con esta obligación. Lo guardas en su expediente único y cuando llegue la unidad de inteligencia financiera a pedirte, se los decimos por experiencia, enseñas tu expediente único y piden, ya lo están pidiendo. Y la carta del beneficiario controlador, mira, aquí está, manifiesta que no existe beneficiario del donativo que me otorgó. Ah, ok, perfecto. Next, el burócrata en ese caso dice, perfecto, ya cumpliste. No, es que no la tengo porque le mandé mails y no me la dio y no, estás con sanción y empiezan a generar unas notas de sanciones. Dicen, por no tener la carta del beneficiario controlador, tanto dinero, ¿no? Así funcionan esas auditorías, que ahí sí tenemos que compartirles, que ahí sí hemos tenido que asesorar a organizaciones que no solamente no tenían la carta del beneficiario controlador, sino que no tenían el expediente único, ¿no? No tenían nada. Tenían el donativo recibido. Y en ese momento, córrele a conseguir información, el estrés, y a hablar con la UIF y explicar, y ya se imaginarán las consecuencias, ¿no? Entonces, también, por favor, cuidar este tema del cumplimiento de la ley antilavado respecto del beneficiario controlador. Muy bien. Ernesto, Sí, gracias, Cecilia. perdón que te interrumpa, nada más ahí me quedó una duda. En caso de esta carta del beneficiario controlador, ¿se tiene que tener una carta por cada donativo recibido o es necesario una por el donante? Muy buena pregunta, pero fíjate lo absurdo de la respuesta. Hasta me da pena, pero así tiene que ser. Por cada donativo.
porque como la pregunta en la ley es, del donativo que te di de $80,000, ¿no hay beneficiario controlador? Esa carta no vale respecto del mismo donante de $150,000. No vale esa carta, la del 80,000, porque se supone que del 150 también te tiene que manifestar que no hay un beneficiario controlador de esos otros 150,000. Les digo que hasta pena me da, pero así funciona, porque esto es tan absurdo porque además que hemos notado en algunos clientes también, como no entendieron lo que la ley quería decir respecto al beneficiario controlador, están contestando, sí, sí existe, y es fulanito de tal, y te mandan toda su información. ¿Y saben qué están contestando? Que sí hay un interés de la persona física fulanita en ser el beneficiario controlador del donativo otorgado. Técnicamente eso es hasta más raro, porque no es verdad además. Esas fundaciones, cuando nos dieron recursos, no hay una persona física con un interés que realmente quiera obtener un beneficio, porque es lo que dice la ley, que manifieste si hay beneficiario controlador. Y después dice la ley, ¿y qué se entiende por beneficiario controlador? Aquella persona que quiera obtener un beneficio del acto, en este caso de la donación. Pues no es el caso, ¿ok? Entonces, la respuesta es, no de todos los donativos, de los que excedan el umbral, ¿ok? Cuidado con esta diferencia. No le tengo que estar pidiendo, si tengo un donante de 80,000 pesos, ahí no excede el umbral. Tengo un donante que me dio 100,000 pesos cada vez, ¿no? Eso no excede el umbral, porque no exceden el umbral, no necesito hacer el expediente único, ¿ok? Pero en el momento en que rebase el umbral, ese donativo tendría que llevar la carta y todo el expediente, me Todo el imagino. expediente, y depende, recuerda, el umbral bajo y el umbral alto. Si es el umbral bajo, en ese caso, por favor también, José Luis, si les pudiera recordar aquí al foro en una pequeña nota que tenemos, y también creo que María José ya se las compartió, los nuevos umbrales para efectos con la UDI y todo el tema de salarios mínimos para el 2023. Si rebasa el umbral bajo, solamente tener el expediente único. Si le rebasa el umbral alto, tener el expediente único y además presentar el aviso en el portal de la ley antilavado. Pero entonces, sí, la respuesta es, de ese donativo que rebasó el umbral bajo o alto, de cada donativo tener una manifestación de que no existe beneficiario controlador. Y se los decimos también con experiencia de haber atendido ya auditorías de la UIF. Con eso basta, no te cuestionan, no, con que vean que efectivamente el representante legal dice que no existe beneficiario controlador, le pasan de página, van a seguir, siguen buscando otras cosas. Pero si no tienes la manifestación, se estacionan y empiezan a rascar. Y ahí dicen, ay, perfecto, si no la tiene de uno, no la tiene de otros 10, 15, perfecto, dame los demás 15 expedientes. Así funcionan porque el auditor, ¿qué busca? Recaudar, ¿no? Quiero pensar que el trabajo de un auditor es, agarraste a esta organización y ¿cuánto le sacaste? ¿Por qué? ¿Qué busca un auditor recaudador? Pues dinero, ¿no? Entonces, ¿qué debemos de hacer las organizaciones? Pues evitar esos riesgos, cumpliendo con este engorro administrativo, porque no deja de ser un engorro administrativo, y teniendo todo en orden, teniendo nuestros expedientes únicos completos, ¿ok? Muchas gracias por la pregunta, Cecilia. Ernesto, hola, Sí. Alejandra. Oye, una pregunta referente a eso mismo. En el caso de, por ejemplo, si yo tengo un contrato o un convenio con un donante por, no sé, 100,000 pesos. Bueno, no, vamos a poner por 1,000,000 de pesos. Pero me lo va a dar en 2 partes, ¿no? Entonces, ese aviso lo tendría que meter, más bien esa constancia la tendría que tener por uno de 500 y el otro de 500, o con una constancia. Ahí sí, fíjate que ahí sí me gusta que en la misma manifestación puedas tener solamente una constancia. En la manifestación relacionas el contrato y dices, este contrato consiste en 1,000,000 de pesos. Así es. Administraciones de 300, sí, de 400, y yo, representante legal,
Digo que no existe un beneficiario controlador de ese contrato de De ese donación. convenio. Sí, Ok. ahí sí, gracias por ese ejemplo, Alejandra, porque Ujú. yo creo que ahí sí aplica en este caso el que sea una sola manifestación y no estar molestando con varias. Sí, ¿Ok? es que nosotros de hecho así lo manejamos, ¿no? Nada más que ahorita me surgió la duda porque el donativo pues nos lo dan en varias partes, en varias administraciones. Pero Entonces, tienes un elemento, un pero tengo contrato el que convenio. justifica un total. Sí, Así es. Entonces yo por convenio pido información. Ujú. me parece bien. De hecho, saben que también a veces, que sepan, en el propio contrato de donación, ahí le pueden meter una cláusula que hable del beneficiario controlador y vale para estos efectos. Se mete la cláusula que dice, y el representante legal manifiesta que de esta donación no existe un beneficiario controlador suficiente. Este es tu papel de trabajo para cuando te lleguen a preguntar, y es un documento menos que pedirle al donante. Entonces ya metiste la cláusula del beneficiario controlador en tu contrato de donación. Esa es una práctica que recomendamos, porque ya con ese documento ya tienes la manifestación, lo que dice la ley, ¿no? Una manifestación del representante legal de si existe o no existe un beneficiario controlador. Entonces, también recomendamos esa práctica y es un documento menos que pedir. El representante ya lo ve, de todos modos firma el documento de principal, ya con eso se tiene la manifestación. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Ahora vamos a entrar a este otro tema de la resolución miscelánea 2023, ¿no? La resolución miscelánea fiscal. Aquí también, por si alguien no la tiene, se las va a compartir en PDF José Luis en el chat. La publicación del 27 de diciembre del 2022. Les adelantamos que hubo muy pocos cambios sustantivos, ¿no? Para tomar en cuenta. De hecho, los cambios técnicamente vienen en aspectos que probablemente no nos corresponde a nosotros, que son organizaciones que entran en liquidación, que entran en fusión con otras, que se van a escindir, que les cancelaron su donataria, que cambiaron de país, de residencia fiscal, y todo tiene que ver con el informe de transparencia y del destino de los recursos. En eso vienen los cambios. De hecho, técnicamente, en esta presentación ni siquiera nos vamos a meter a estudiar esos cambios porque sinceramente no veo la necesidad de que le dediquemos mucho tiempo. Lo que les queremos advertir es que desde el punto de vista de la resolución miscelánea fiscal para el 2023, yo diría que en lo esencial es prácticamente igual a la del 2022, ¿no? No hubo cambios sustantivos. Hay unos aspectos que sí queremos llamar la atención con unos criterios normativos que generó el SAT, ¿no? Y su famosa definición extrañísima de las cuotas de recuperación, ¿no? También esos temas sí, de alguna manera sí los tocó, ¿no? No para ser más abarcante, al contrario, para, yo creo, confundir un poco más. Pero bueno, el tema es que el mensaje que les queremos transmitir es que desde el punto de vista de nuevas normas para el 2023 para las donatarias, no hay. De hecho, se puede decir que ahora estamos implementando la versión 4.0 de CFDIs, pero ustedes saben, llevamos un año en principio, algunos ya la adoptaron, se nos dio un espacio para aplicarla, algunos todavía apenas la van a aplicar, pero ya la tenemos que empezar a vivir. Y la versión 4.0, como saben ustedes, ya que algunos que ya la tienen, pues sí, efectivamente ahora te pide que las donaciones al público en general le digas de qué periodo, si es diario o si es semanal, si es mensual, estas famosas facturaciones globales, ya te pide que le señales los periodos, ¿no? Y ahí nosotros lo que les recomendamos, por favor, es no puede haber en nuestra contabilidad ingresos no reconocidos como tal, porque las donatarias cometemos el error contable, administrativo, de que algunas personas nos donan y no nos piden recibo, sobre todo los extranjeros, no nos piden el CFDI,
y cometemos el error de no timbrar esos ingresos que son donativos y que son donativos al público en general. ¿Y por qué digo que es un error? Porque, para empezar, la ley los considera ingresos omitidos. Así los fiscaliza, ingresos omitidos. Y trae una consecuencia. Es remanente, distribuible, ficto, un ingreso omitido. Yo recibí 800,000 pesos de donativo. El donante está en Canadá, no me pidió CFDI, me pidió que le dé las gracias, le mandé un mail, dijo, ok, gracias, ahí está tu dinero. Pero cometí el error de no timbrar el donativo de 800,000 pesos. En una auditoría del SAT, nos revisaría y diría, este es un ingreso omitido. No lo reportaste, no lo registraste, ni lo contabilizaste, ni me lo declaraste, y no lo timbraste, ¿no? Por lo tanto, me pagas el impuesto sobre la renta a la tasa del 35%, porque es una presunción fiscal. ¿Cuál es la presunción? Entró a tu cuenta los 800,000 pesos, pero no me los timbraste porque no querías que yo te los fiscalizara. Te los querías gastar de cualquier forma. Nosotros podemos decir, no, no es cierto. Es más, aquí están todos mis CFDIs. Fue una omisión, como no me pidieron el CFDI, por eso no lo timbré, pero no fue por otro motivo. Para el SAT, dice, me vale, existe la presunción, artículo 79, penúltimo párrafo de la ley del impuesto sobre la renta. Ingresos omitidos. Este es un ingreso omitido. ¿Por qué el ingreso? Porque vino la transferencia, en dólares o en pesos. 800,000 pesos. No lo timbré, se me olvidó. ¿Qué hacer? Porque muy bien, ya les platiqué el terror y más de uno deben de estar diciendo, ay, licenciado, ¿y ahora qué hacemos? Porque ya viéndola bien, efectivamente el año pasado, en octubre o en febrero o en marzo, efectivamente recibí recursos y no los timbré. Y efectivamente ahora al hacer la declaración anual, pues traigo ahí ingresos que son una realidad. De hecho, nuestra recomendación es declararlos como lo que son, un donativo. Declararlos como donativo. O ahí ustedes los contadores son magos en ese sentido. Hay que reconocerles, ¿no? La magia de la contabilidad, porque entonces los ponen en unas cuentas por consolidarse o como si fueran anticipos para poder ser timbrados ya en este año, ¿no? Este año ya los timbran y entonces como si el dinero hubiera entrado este año y lo declaran hasta el año que entra como un donativo. Algunos de otros de ustedes también ¿no? He aprendido pequeños tips, ¿no? De cancelar algún donativo que tuviera, algún CFDI por ahí, que tuvieran un poco o el público en general, o que tuvieran por ahí perdido del año pasado, y al cancelar ese recibo, se genera el nuevo, todavía tendríamos derecho a hacerlo antes del anual, y se liga a ese cancelado. Entonces, pueden declarar esos 800,000 pesos, decir, no, me equivoqué, no eran 8 pesos, eran 800,000, ¿no? Cancelo el de 8 pesos o el de 80 o el de 8,000 y le agrego estos 800 y le pongo la persona moral que me lo transmitió o física. Y entonces ya cubro ese timbrado. Eso es un pequeño tip que aprendí también de una organización y lo pongo aquí en el foro. Si alguien tuviera alguna otra idea de cómo manejar este tipo de situaciones, porque son más comunes de lo que nos podamos imaginar, ¿no? Nos pasa sobre todo con esta circunstancia en donde el donante no nos pide el donativo. Y como no nos pide el CFDI, pues nos confiamos y no lo timbramos, ¿ok? Y entonces nos quedan esos ingresos omitidos, pero nuestra recomendación es sí declararlos, ¿no? Como lo que son, un donativo, y timbrarlos de esta forma como se los acabamos de plantear. Ya sea timbrarlos ahorita en febrero, 2 de febrero del 2023, y traernos la cuenta como si fuera un anticipo y ahora ya se concreta
como si hubiera sido un donativo condicionado, entonces ya se concreta ahora el 2 de febrero del 2023 y entonces ya pues, lo declara hasta el 2024 como un ingreso, ¿no? De donativo, o otro pequeño tip de cancelar por ahí algún CFDI que se permita, que nos lo permita la operación, que no afecte, en este caso, a quien se lo expedimos. Si es al público en general, eso nos gusta porque pues, no estamos afectando a nadie y los podemos usar. Y con la versión 4.0 se jala hacia el pasado. No sé si hubiera alguna duda en este sentido, ¿no? Muy bien, pero regresando a la resolución miscelánea del 2023, efectivamente son algunos puntos. Aquí ya el licenciado José Luis nos compartió en PDF la resolución. Les recomendamos volverla a leer, ¿no? En la medida de lo posible, enterarnos del 3.10 del 1 al 26, me parece que son, ¿no? Irnos a revisarlo otra vez, empaparnos la normatividad, qué es lo que nos quiere decir la autoridad a través de la resolución miscelánea, porque nos la citan al momento de una pequeña auditoría o gran auditoría, nos citan las normas de la resolución miscelánea, reglamento, legislación, ¿ok? Entonces vale la pena conocerlo. Pero aquí, para estos efectos, pusimos simplemente algunos pequeños puntos, ¿no? De relevancia que tienen que ver con algo que le está pasando a este sector de las donatarias ecológicas, ¿no? Y a las donatarias en general. Y que ya lo habíamos explicado también hace tiempo. Cualquier comunicación que yo tenga con donatarias autorizadas le va a permitir a la autoridad revisar nuestro expediente y va a corroborar tres elementos que tenemos que tener muy en cuenta. Uno, que es una novedad, pero que está en código fiscal, está en la legislación y que además lo están haciendo siempre. Revisa la autoridad nuestra opinión de cumplimiento. Entonces, tiene que estar positiva, porque si no está positiva y por cualquier detalle, por más pequeño que sea, sale negativa, le damos pie a que la autoridad nos emita un requerimiento de revocación de la donataria, así de grave. Cualquier comunicación, pensemos que somos una donataria de estas que cumplen al pie del cañón todo, ¿no? Pues no todo, porque cambian de domicilio fiscal y vamos y notificamos, ¿no? Notificamos dentro del plazo de los 10 días que nos da la normatividad, le decimos, ya no estamos en la calle A, ya estamos en la calle C. Y te vengo a manifestar donatarias autorizadas que ya cambiamos nuestro domicilio fiscal. Pero cometemos el error de no verificar si nuestra opinión de cumplimientos es positiva. La autoridad tiene el derecho de hacerlo. Y si no es positiva, por algún detalle, que nos salte, en ese momento le damos pie a que nos requiera, con un requerimiento de revocación de la autorización. Así, y nos da 10 días hábiles para subsanar esa problemática. Recordar que esos 10 días hábiles son prorrogables por 2 periodos. Esperarnos hasta el 10º día para solicitar una prórroga de esos 10 días, igual del último periodo hasta el 10º día. Contar muy bien los días hábiles, también tomar la precaución, si dudamos, promovemos desde el día 9, dice la norma que no nos conteste el SAT si nos da la prórroga, te lo advierte, oye, pídemelo, pero no te voy a contestar. No estemos esperando, ¿me dio o no me dio la prórroga? Pues no, uno la solicita y por ende le aplica si estamos dentro del plazo. Y vamos resolviendo el tema del cumplimiento en este caso, de nuestra opinión positiva. ¿Qué otra cosa va a revisar? Aunque le estemos promoviendo un cambio de domicilio a la donataria, si nuestra acreditación de actividades está vigente, lo va a revisar. Entonces, y a veces hay donatarias que cometieron el error de no revisar que su acreditación de actividades ya no está vigente. Y a veces hay donatarias también que creen, por ejemplo las ecológicas, que la Semarnat es la única instancia para acreditar actividades ecológicas, porque lo habían venido haciendo así, porque alguien les dijo que era la instancia, porque lo dice la página del SAT Donatarias. Pues no,
también la Secretaría de Medio Ambiente Estatal, también una presidencia municipal puede pronunciarse, la Dirección de Ecología de un municipio, el propio presidente municipal, manifestar que le consta que nos realizamos actividades ecológicas y con eso se cubre la acreditación ecológica. ¿Por qué digo esto? Porque ¿qué nos estábamos enfrentando a las donatarias ecológicas? Que la CONAM no quería firmar. Por indicaciones de la propia Semarnat, del jurídico les dijo, no se firman acreditaciones desde las regionales. Algunos directores regionales no le hicieron caso a la CONAM ni al centro y sí llegaron a firmar, pero otros dijeron no firmo. Y era la Semarnat. Y la Semarnat está generando unos oficios larguísimos de 8 páginas, de 8 meses de espera y genera muchísimo estrés en las organizaciones. Sí se consiguen, pero se tarda mucho, ¿no? Entonces, por favor, les pido que revisen esas otras acreditaciones y que lo pongan en su calendario de cumplimiento. ¿Cuándo se va a vencer mi acreditación de actividades ecológicas? Porque nada más tiene vigencia de 3 años por normatividad, ¿ok? Y obviamente el tema de patrimonio y liquidación lo va a revisar. También el SAT se va a meter a fondo. Es lo que nos viene a decir esta norma 310.2, ¿no? Y eso es la razón por la que hay algunas organizaciones que están perdiendo su donataria. Hola. Sí, adelante. Una duda, un saludo, Ernesto, Montserrat de Baja California Sur. Sí. En caso de la CLUNY, ¿cómo podemos nosotros acreditar que si fue nuestra constante, la que presentamos como constancia de acreditación, en este caso ahí la vigencia, ¿cuál es? Fíjate que gracias por la pregunta, Monse. ¿Por qué? Porque la CLUNY dejó de, fíjense lo que voy a decir, sí funciona siempre y cuando las actividades estén bien seleccionadas en lo asistencial y en 3 aspectos de desarrollo social. José Luis, abusando de tu participación aquí, ¿nos puedes poner en el chat qué actividades de desarrollo social sí funciona la CLUNY, por favor? Sí. Nos va a poner José Luis porque han ido Solo son 3. Sí, han ido cambiando los criterios y ya nada más funciona para 3 aspectos de desarrollo social y lo asistencial. Pero si tu CLUNY hace años funcionó hasta para el aspecto ecológico, porque funcionaba en materia de desarrollo social, el aprovechamiento de los recursos naturales, ya no funciona, debemos de advertir. Cambió el criterio del SAT y los de la CLUNY. Y la forma, dice la norma, para que te funcione una CLUNY es que esté activa. Y para que esté activa, tienes que presentar su informe anual en enero. Hoy nos enteramos, hoy en la mañana, uno de nuestros especialistas en CLUNY nos dice que le dijeron en el ex-Indesol, ahora Secretaría de Bienestar, que le dieron prórroga a febrero, como los últimos 2 años, para cumplir con el informe anual y se tenga cumplido en tiempo. También nos comparte una noticia que queremos compartirlas aquí. Para que la CLUNY deje de ser activa, se requieren 2 ejercicios continuos de no presentar el informe anual. Antes pensábamos que con no presentarlo en un ejercicio, pensamos que no nos hubieran dado prórroga y se les olvidó presentar su informe anual, dejaba de ser activa, pero no, nos acaban de confirmar que por un nuevo criterio, hasta que sean 2 continuos de no presentar. Entonces, Montserrat, habría que estudiar el caso de tu organización, por qué la CLUNY sirvió como acreditación de actividades y habría que estudiar si te continuaría sirviendo, porque no hay que irnos con la finta, no a todas les sigue funcionando, ¿no? Aquí en el chat, José Luis nos está poniendo las 3 actividades por las que todavía continúa solamente para aspectos de desarrollo social, ¿ok? Y lo asistencial, pero sí funciona la CLUNY, pero con una serie de condiciones, vamos a decirlo, ¿ok? Bien. Gracias. Esta otra regla que habla precisamente de las revocadas, de las canceladas, ya nos va a decir qué actividad era la que estaba, en este caso, por la que eran donatarias autorizadas, ¿no? Aquí no lo pusimos como para que vean que sí hay cosas nuevas en la resolución miscelánea, pero no, sinceramente no creo que sea nuestro caso.
de nuestras organizaciones, porque te recuerda, oye, la transparencia es en mayo. Muy bien. Por lo menos se han mantenido los últimos 4 años en mayo. Acuérdense que de repente por ahí hubo un año que la pasaron junio y julio al 30 de julio. Aquí seguimos en mayo, ¿no? Ya tenemos un poquito más de certeza en los tiempos. Aprovecho el comercial. Por favor, no lo dejen al final. No dejen su informe de transparencia al final. Y también consideramos que este no es una obligación del contador, de la contadora, de los informes de transparencia. Ahora sí que si me estoy dirigiendo a las contadoras, contadores, no se dejen. Comuníquenle a la dirección, a las gerencias. Oye, sí te ayudo, pero esto no nada más es del contador, ¿no? Esto es una labor de equipo. ¿Por qué? Porque se lo encargan a la contadora, al contador, y el contador no tiene por qué tener toda la película de la organización, ¿no? Hay una serie de aspectos del informe de transparencia que no necesariamente son contables, que son de otro aspecto, más directivo, más estratégico. Y obviamente hay que cuidar los detalles del informe de transparencia, no cometer ciertos errores que se cometen porque el propio manual te induce al error. Un error muy común es que le atribuyen al consejero que gana 400,000 pesos al año. ¿Por qué es un error? Porque probablemente no los gana, pero por ser consejero. Porque resulta que también es el director del proyecto fulanito de tal en el mar o en la sierra. Por eso gana 400,000 pesos al año, no por ser consejero. Pero se comete el error, ¿por qué? Porque como él te induce al error, oye, ¿quiénes son tus consejeros? No, pues fulanita, fulanito y fulanito. ¿Ganan cuánto? No, pues sí, ganan. Yo ya los vi en la balanza de comprobación y ahí traen pues ganan 400, 500, 600,000 pesos al año, 200,000 pesos. Y le ponen ahí el monto. Perdón, pero ese es un error. ¿Por qué? Porque no ganan por ser consejeros. Coincide la persona que además forma parte del consejo, pero ganan porque prestaron un servicio, porque son empleados. Por eso ganan, no por ser consejeros. Se dan cuenta del error, pero obviamente el manual te induce al error, ¿no? Pero eso es en cuanto al informe de transparencia. Y los demás supuestos, como podrán ver aquí, son para, si dejaste de ser donataria, si te cancelaron la autorización, si pediste tú una cancelación de donataria, ¿cuándo tienes que decir al SAT, oye, quiero presentar mi informe de transparencia? Porque tengo 30 días por normatividad para decirte qué le hice al patrimonio de mi donataria que estoy en liquidación, que yo mismo pedí la cancelación. Te tengo que decir qué hice en el último ejercicio. Son todas estas normas que salieron en la resolución miscelánea, pero como les digo, tips de la declaración anual, entre líneas de lo que venimos explicando, pero sí, ahorita llegamos a ese punto. Miren, este tema creemos que es súper importante también por este criterio normativo que aquí nos va a compartir también José Luis por el chat. Es un criterio normativo que salió ahora publicado en el Diario Oficial y nos viene a decir que el SAT opina que los donativos que hagamos nosotras como donatarias a donatarias en Estados Unidos son no deducibles, porque el convenio para evitar la doble tributación entre México y Estados Unidos no preveía ese supuesto, ¿no? Obviamente es una vacilada del SAT, técnicamente, porque así no se legisla, así no se norma. Si las cosas se normaran por todo lo que no dice alguna norma, ya se imaginarán todas las cosas que no se podrían hacer. Ese convenio, la razón de ser del convenio para evitar la doble tributación entre México y Estados Unidos, es una razón de equivalencia. Y es una razón de equivalencia. ¿Por qué si las donatarias en Estados Unidos sí nos pueden dar donativos a las donatarias mexicanas? Y si tenemos un convenio de ambas partes, ¿por qué las donatarias mexicanas no le podrían dar donativos a organizaciones en Estados Unidos? Tendría que decir
y no, más bien tendría que estar normado diciendo, y no se puede, las partes convienen en que no serán reconocidos los donativos que las mexicanas le otorguen a las americanas. Se dan cuenta un poco de la lógica, pero es un criterio normativo, sacó el SAT. ¿Por qué lo traemos a cuento? Porque más de una organización, ustedes también, alguna que esté en la frontera, ¿no? Algún convenio de colaboración, por alguna otra circunstancia, pudiera tener donativos de México hacia Estados Unidos. He sabido de más de una organización que ha buscado proteger su patrimonio en Estados Unidos a través de una donación a una organización allá. El SAT dice que será no deducible. Sinceramente les digo que en un pleito, en un juicio, el SAT no tendría la razón, aunque haya sacado su criterio normativo. Es un criterio normativo que no tiene fundamento en la ley. Pero vale la pena tenerlo en el radar y por eso se los compartimos. Este otro tema de las cuotas de recuperación también es algo que viene de alguna manera a decir en la resolución miscelánea el SAT, a tratar un poco de cambiar la redacción de lo que se entiende cuota de recuperación, pero sinceramente deja mucho que desear esta redacción. ¿Por qué? Porque no nos está tomando en cuenta las donatarias ecológicas que por el objeto social autorizado y por el tipo de servicios en temas ambientales que generamos a veces como ecológicas, tenemos que prestar. Por un lado nos dice que no debemos de simular operaciones de donativo que son prestaciones de servicio. Pero por otro lado pareciera ser que al SAT no le gusta nuestra prestación de servicios como tal, ¿no? No le gusta que prestemos servicios por este tema de que generamos una especie de ganancia, ¿no? Que ustedes y yo sabemos que si efectivamente se genera una ganancia en esos servicios que prestamos, sirve para la sustentabilidad financiera de la organización, sirve para poder seguir pagando sueldos, para poder sobrevivir, ¿no? No se genera una ganancia para que alguien gane dinero, alguien particular gane más o menos. Pero bueno, ya se ve que esta va a ser una batalla que tendremos que dar contra los criterios de la autoridad respecto de la prestación de servicios de las donatarias, porque no lo terminan de comprender, no lo terminan de aceptar. En algunos casos estamos recomendando, porque ya es muy clavado el tema de la prestación de servicios de la consultoría, por el tipo de organización, estamos recomendando la constitución de una sociedad civil, de una SC consultora, prestadora de servicios. Así como en algún caso con alguna donataria que descubrió que vendiendo chile, perdón por el ejemplo, o vendiendo algún producto de la tierra o madera, no sé, vendiendo algún producto, comercializando algún producto, le recomendamos la creación de una SAPI, de una comercializadora, para que fuera esa comercializadora la que naturalmente comercializara, exportara, vendiera. Ahora estamos recomendando la constitución de una SC, de una consultora, que preste los servicios, que sea la consultora y que pague el impuesto respectivo y que también le cubra parte de la nómina o de los honorarios profesionales para generar ese servicio y que también cobre el IVA, porque al ser una SC, y que de alguna manera tenga una vinculación corporativa con la donataria. Esa es una recomendación que estamos haciendo porque objetivamente hablando la autoridad, hay que reconocerlo, no ve con buenos ojos a las donatarias prestadoras de servicio. Es un hecho, no, toda la legislación no termina de reconocer esa realidad, ¿ok? Pero bueno, lo queríamos traer aquí a cuento. Ahora, de la declaración anual, de estos tips de la declaración anual, y por qué decía que ya habíamos comentado temas de la declaración. Por favor, revisemos a conciencia, ahora que vamos a presentar nuestro anual, cuáles fueron nuestros ingresos de los diferentes motivos. No
no nos vayamos con la finta de solamente sumar los FDIs que hayamos emitido, que hayamos timbrado respecto a los donativos recibidos. Ustedes saben hacer esos cotejos para que las balanzas cuadren y vean, oye, aquí en bancos tengo más recursos, ¿qué pasó? Y reconozcamos cuando nos hayamos equivocado y no hayamos timbrado algún ingreso. Porque en las auditorías que SAT Donatarias ha llevado a cabo algunas donatarias, les voy a decir cuáles son sus fuentes de información. Son 3 básicamente. 4 fuentes de información al momento de auditarlos. Obviamente la declaración anual, porque a diferencia de otros sistemas fiscales, en México, la declaración anual que hacemos personas físicas y morales, el pago de impuestos es autodeclarativo. Yo, contribuyente, te digo a ti, Estado, cuáles fueron mis ingresos, cuáles fueron mis deducciones, cuáles fueron mis conclusiones del ejercicio y en base a las reglas fiscales que me fuiste dando durante el año, determino pagarte tanto de impuesto. Ese es un sistema autodeclarativo. Hay otros sistemas fiscales a nivel internacional que son de otra índole. Por ejemplo, dicen, los agricultores este año pagarán 200,000 pesos. Los que se dedican a reforestación, 100,000. Y ya son cuotas por región, por sector económico, y así funcionan otros sistemas. El nuestro no. El nuestro es en base a lo que le declaremos al fisco. ¿Ok? Entonces, la declaración anual es clave. Por eso les decía que las complementarias son tan importantes cuando descubramos que hubo alguna inconsistencia. No dudemos. Algunas veces nos han consultado. Me da miedo presentar una complementaria porque siento que voy a llamar la atención de la autoridad al presentar la complementaria. Les decimos y les confirmamos. Ya te arrepentirás de no haber presentado la complementaria cuando te caiga la auditoría y efectivamente hay una inconsistencia que hasta tú ya misma habías identificado y que no habías presentado la complementaria. Ahí sí viene el arrepentimiento, porque cuando ya tenemos a la auditoría encima, vienen multas, reactualizaciones y recargos. A veces la propia autoridad puede estar en buen plan y decir, a ver, ya descubrimos cuál era tu desorden, te permito presentar complementarias, pero págame este impuesto, ¿no? Pero eso es a veces. En otras ocasiones, no, ¿no? En otras ocasiones la instrucción es clarísima. Vete contra esta organización y sacúdela a ver qué sale. Pues, ¿qué va a salir? Pues tal vez alguna diferencia. Entonces, no dudar en presentar complementarias. Otro tip para la declaración anual. Nos ha pasado con alguna organización que le preguntas, oye, ¿ya presentaste la anual? Tienes hasta el 15 de febrero para hacerlo. No, porque el auditor todavía no me da la venia, todavía no me da el visto bueno. Y oye, pero ya es 17 de febrero, ya se te pasaron 2 días de la fecha límite. Es que hasta que yo no tenga la venia del auditor, no presento. Ese es un error. Presentemos con lo que tengamos, aunque después el auditor nos diga, oye, debiste de haber dicho 840 en lugar de 820, bueno, ya presentemos una complementaria, pero presentaste en tiempo y forma. ¿Por qué? Porque es una causal de pérdida de vigencia de la donataria el no presentar en tiempo y forma. Debemos de advertir que no es automática. Hemos notado que cuando pierden vigencia algunas donatarias es porque el SAT después hace un barrido de cuáles sí presentaron su anual, se tarda unas semanas, revisa cuáles no, y ahí sí ya hace su listado de las que no presentaron la anual. Todavía no es automático. Lo que les quiero transmitir es que todavía no el 16 de febrero ya dejaste de ser donataria. No, todavía no funciona así. Pero por favor, no se nos pase esa fecha del 15 de febrero. Y no cometamos ese error de, ya tenía la información, pero como el auditor no me ha dado la venia, pues no la presento. O me falta este otro dato y todavía no la presento. No, preséntala con lo que tengas.
y después presentas una complementaria. ¿Cuántas complementarias puedo presentar? Las que sean necesarias. ¿Cuántas conviene? Depende de cada quien. Obviamente una organización que tiene muchas complementarias, pues sí, si yo fuera auditorio, sí las revisaría, ¿no? Y 10 complementarias de una propia declaración, pues ahí sí me llama la atención a ver qué es lo que quisieron hacer, ¿no? Es como de sentido común, pero no dudemos en presentarlas. Ahora, otro error muy común que hemos notado, el tema de la prestación de servicios, como no hay reglas claras, tenemos donativos por 2 millones de pesos, prestamos servicios por $500,000 de pesos, traemos donativos 2 millones de pesos, prestamos servicios por $500,000. O tal vez prestamos servicios por los otros 2 millones, porque fue un contrato de esas características. Hemos visto con error, y por favor, porque no lo vayamos a hacer, como que les daría pena meterlo como otro ingreso, sienten como que nos va a llamar la atención y lo meten como donativo. Y entonces, no sé en qué lógica de, pues lo meto como donativo, al cabo ahí ya no ya no se van a dar cuenta que sí efectivamente presté este servicio. Ese es un error, porque el timbrado de ese servicio no fue de donativo. Y por eso les decía que el SAT tiene 4 fuentes de información. Declaración anual, declaración de transparencia, el timbrado también, el SAT, al momento de que todos nuestros FDIs ya son timbrados, pues ya es su fuente de información. Y la cuarta es los estados de cuenta, que nos los puede pedir a nosotros o también tiene la facultad, por código fiscal, de pedírsela directamente a la Comisión Nacional Bancaria de Valores si nosotros no le dimos cuántos estados de cuentas tenemos de cuántos bancos. Ya nos tocó con algún cliente que proporcionó 7 estados de cuenta de diferentes bancos. No proporcionó el octavo, pero no cuadraban las cuentas. En el octavo es donde estaban sus manejes, ¿no? Sus manejos equivocados. Y pensó que el SAT se iba a ir con la finta, ¿no? Pues no, el SAT dice, ok, gracias por darme estos 7 bancos. Voy a preguntar a la Comisión Nacional de Bancaria de Valores a ver si tienes otra cuenta más. Y sí la tenía. Y es donde estaban sus manejos, sus enjuagues, ¿no? Ya se imaginarán las consecuencias, multas, actualizaciones y recargos. ¿Por qué? Porque pues en ese sentido el SAT ya tiene esas fuentes de información. Entonces, estados de cuenta bancarios, CFDIs, nuestra declaración anual y nuestro informe de transparencia. ¿Por qué? Porque cuando el SAT nos audita, inmediatamente nos explica, en base a tu declaración anual, a lo que me informaste en febrero del 2018, refieres que tuviste ingresos por donativos de 4 millones, pero oh, sorpresa, yo nada más tengo en los FDIs que nada más timbraste de 2 millones. ¿Que de qué son esos otros 2 millones? Es que son de una factura de servicios, que también las timbraste en su momento, ¿no? Por eso, ¿por qué las declaraste como un ingreso de donativo? Para que fuera no acumulable, para que fuera ingreso exento. Eso es un error. No lo recomendamos, por favor, andar como que jugando con la declaración anual, poniendo cosas que no son, porque hay un artículo, el 82 Quater, que establece ese tipo de sanciones, que son causal de revocación de una donataria. Aquel acto de simulación, el atribuir a donativo lo que no es donativo, fíjense, lo dice expresamente el 82 Quater, por ahí la fracción 2 o 3, atribuirle al donativo lo que no es donativo. ¿Por qué me estás engañando? Me estás diciendo que es donativo a lo que no fue donativo. ¿Para qué? Para que no generara acumulación del impuesto sobre la renta si aplicara. Y entonces ese es un error que hemos notado y que hay que cuidar, por favor. ¿Ok? No tenerle miedo a ese tema de otros ingresos. Ya se lo hemos expresado a la autoridad, pero
ya se ve que es muy complejo. Nos encantaría que la propia declaración en formato 21 fuera más clara en otros ingresos y que te ayudara a diferenciar otros ingresos propios de mi actividad autorizada y otros ingresos de actividad no autorizada. Por ejemplo, ¿qué es eso de actividad no autorizada? Somos una donataria que al Departamento de Comunicación se le ocurrió la brillante idea y muy buena idea de generar playeras con nuestro logotipo y de salvemos la playa, ¿no? Limpiemos la playa. Y resulta que las playeras fueron un éxito y se vendieron y conseguimos 200,000 pesos de ganancia por esa venta de playeras. Es otro ingreso. ¿Actividad autorizada? Pues no, porque soy donataria ecológica, no me autorizaron para andar vendiendo playeras. ¿Puedo hacerlo? Sí, dice la ley que sí, artículo 80 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, párrafo séptimo. Te dice, oye, vende playeras. Si te llegas a pasar del 10% de total de tus ingresos, me pagas el impuesto sobre la renta de esa actividad, de esa venta de playeras. Si te llegas a pasar del 50% de esos ingresos, pues de tu total de actividad, será una causal de revocación, misma que se actualizará hasta que revise yo y vea que efectivamente te pasaste. Pero ese otro ingreso, lo ideal sería que la declaración anual nos lo diferenciara y dijera, otro ingreso de actividad no autorizada, en este caso suena muy fuerte, ¿no? Actividad no autorizada. Se refiere a la autorización de donataria, la venta de playeras, ¿no? Y otros ingresos que sí fueran de mi actividad autorizada. Por ejemplo, una consultoría en materia ecológica, es de mi actividad autorizada. ¿Ok? Pero ese nivel de detalle no ha llegado a la autoridad al momento de llenar la declaración anual. Sigue acumulando en esos otros ingresos. Por ejemplo, el arrendamiento es otro ingreso, ¿no? Por ejemplo, la enajenación de un terreno, de un automóvil, de un activo fijo, pues entra en otro ingreso. Y la enajenación del activo fijo está exenta. Si yo soy dueña de un terreno como donataria y lo vendo en 10 millones de pesos, entra como otro ingreso. Y dice el artículo 80, párrafo séptimo, que está exento del impuesto sobre la renta. Tengo derecho a vender mi activo fijo y no va a ser gravado, se va a acumular. ¿Qué pasa? Que la declaración anual todavía no ha diferenciado de los ingresos que sí son exentos y de los que no. Y ahí va todo a otros ingresos. Y lo triste de esto es que tal vez se nos puede juzgar como organización de que estemos teniendo ingresos no propios de nuestra actividad, porque ese rubro es muy alto por la venta de un terreno. Pero que sepamos que no solamente tenemos la anual, también tenemos la de transparencia. Y en la de transparencia recordarán que sí me da oportunidad de diferenciar que ese otro ingreso, ¿en qué consistió? Intereses del banco, exentos. Cuotas de recuperación, exentos. Enajenación de bienes del activo fijo, exentos. Detalles de propiedad intelectual, si doy una licencia de mi marca, exento, ¿no? Esos ingresos están exentos. Transparencia sí me da esa diferenciación, la declaración anual no. ¿Ok? Ernesto, te hacen una pregunta directamente. Preguntan si la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tiene facultad de solicitar estados de cuenta del extranjero. Más bien sería el SAT, ¿no? Ajá, eso sí. Sería el SAT, más que la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Sí tiene. Sí. Primero te las va a solicitar a ti y te va a solicitar bajo protesta de decir verdad que le manifiestes si tienes cuentas en el extranjero. Sí. Y tú tendrás que decir no o sí. Y si dices que no, el SAT tiene facultades por los convenios para evitar la doble tributación y por convenios de coordinación fiscal y lo que ustedes quieran de información. De solicitar al sistema financiero de Estados Unidos o del extranjero, de algún otro país. ¿Por qué? Porque
porque tiene esas facultades. Yo diría que sí. Si no, imagínense, aquí el tip sería, tengamos nuestras cuentas en Canadá, ¿no? O en España. Y ya, hay que listo, abogado, ¿no? Ya se le ocurrió aquí una gran idea. Vayámonos a España. Pues no es suficiente. Esas grandes ideas no son suficientes porque cuando el SAT busca, encuentra y tiene el derecho de hacer un recorrido por el mundo para saber dónde tenemos nuestros recursos. Porque sí, es lógico que sí. Y lo que sí les aseguro es que tiene el derecho de preguntarnos y que le manifestemos bajo protesta de decir verdad si contamos o no con más cuentas bancarias o con algún instrumento financiero por ahí, ¿no? Que puede estar en Alemania, puede estar en Rusia, en China, y nosotros tenemos la obligación de manifestar si contamos con él o no. Y si nos agarra con las manos en la masa, habiendo dicho un tema, una mentira, ya escala a los niveles de temas penales, porque ya me manifesté de forma fehaciente que engañando a la autoridad. Y lo que era un tema fiscal, de repente ya se convierte en penal, ¿no? Por el delito de falsedad, ¿no? De falsedad de declaración. Entonces, obviamente sé que no es el caso, no es el foro al que me estoy dirigiendo aquí, pero más de uno sí, tal vez sí tenga cuentas en Estados Unidos, porque se vale también tenerlas allá, ¿no? Nosotros como donataria autorizada tenemos derecho de tener cuentas en México y en cualquier parte del mundo. Pero si ustedes ven la información de transparencia, también te dice, oye, ¿dónde tienes tus inversiones? ¿Nacionales o en el extranjero? ¿No? Dime dónde las tienes. ¿Dónde te generan intereses? ¿Te los generan aquí o te los generan en la bolsa de Nueva York? Dímelo. Infórmamelo en informe de transparencia. Ahí vienen las opciones, nacional o en el extranjero. Así como cuando te preguntan los gastos. Oye, ¿este gasto dónde lo hiciste? ¿Aquí en México o en el extranjero? Cuando compraste el Zoom, ¿no? Que nos facturan desde Irlanda. ¿Dónde hiciste? Pues en el extranjero. Lo pagué aquí, pero la factura viene de Irlanda. Pues el gasto del Zoom, de no sé cuánto cuesta al año, 2,300 pesos al año, viene con factura de Irlanda, pues es un pago al extranjero. Y en el informe de transparencia nos lo preguntan, porque es válido, ¿no? Es válido que las donatarias gastemos. Ahora con este criterio de normatividad, dice que no podemos dar donativos al extranjero, ¿no? Pero como les digo, sinceramente, con poco fundamento legal. Entonces, ya respondimos esa pregunta. Sí, pero fíjate qué interesante, rapidísimo, antes que me imagino que en algún momento ibas para allá, de lo que tanto habíamos platicado. Nos dice Francisco que un detalle que no se ha podido corregir a la fecha es justamente el cálculo del ISR por remanente, que sigue calculando el 30 en lugar del 35, ¿no? De tus gastos no comprobados, ajá. No comprobados. En vez de que por ley debes de pagar el 35, pero te calcula el 30. Sí, es una cuestión que está así desde el año pasado. No se lo digan a la autoridad, que siga así, porque no es lo mismo pagar impuestos del 35 que del 30. La ley dice que es del 35, pero quien diseñó la anual, pues se ve que le puso el factor 30. Queremos que, por favor, esta grabación no se la hagan llegar al SAT, ¿no? Para que no le muevan. Pero lo que sí es un hecho es que no podemos manipular el sistema. Nosotros vamos a manifestar nuestros gastos no deducibles sin comprobación fiscal para que nos calcule el remanente distribuible ficto y nos va a calcular hoy ahora al 30%. ¿Qué pasa en determinado momento? Existen normas fiscales que establecen que cualquier beneficio a favor del contribuyente que venga de la autoridad, ya sea por ley, por reglamentación o por alguna otra normatividad, es en beneficio del contribuyente. Y este sería el caso. La autoridad no puede alegarnos el día de mañana que nos faltó pagar el 5% que sí estaba en la ley, pero que no lo pagamos porque el sistema solamente nos calculó el 30%. ¿Por qué? Porque ese sistema es del SAT, no es un sistema nuestro. Si ustedes se meten a la declaración anual, cuando ponen
en gastos no, en este caso sin comprobación, pues el mismo sistema te calcula el impuesto a pagar. Y aquí venimos a este tema también tan importante que tiene que ver con la declaración anual, ¿no? Que sepan también que hay organizaciones que están tomando la decisión, ¿no? Yo no digo que esté bien o que esté mal. Cada organización tiene su historia y el por qué hace las cosas. Tomando la determinación de no reconocer, a pesar de que tenga una cuenta clarísima de no deducibles o de no comprobación fiscal, están tomando la determinación de no reconocerlo como tal y en la declaración anual no manifiestan esa cuenta. ¿Qué pasa? Están asumiendo un riesgo. ¿De qué nivel? Por lo menos de 5 años si llevan su contabilidad bien establecida, prescribe la posibilidad de que el SAT nos revise y nos determine un crédito fiscal si revisa y efectivamente descubre que teníamos gastos no deducibles o sin la comprobación fiscal al 100%. ¿Qué riesgo fiscal estoy asumiendo ahí? Que en una revisión, cuando llegue la revisión, el tema de las revisiones fiscales es que conllevan multas, actualizaciones y recargos. Y financiarse, ustedes, no sé si lo han visto, pero financiarse de un IVA no bien retenido y no bien pagado, financiarse de un impuesto sobre la renta que debí de haber enterado y que después viene el cobro porque ya no lo hacen vía buzón tributario, es muy caro. No sé si les ha pasado en sus organizaciones que por X o Y circunstancia ya se acabó el dinero en la cuenta y no se tuvo para pagar algún impuesto retenido, algún impuesto sobre la renta por X o Y razón. Pasan unos meses y el SAT ya tiene una capacidad de fiscalización tal que en 2 meses, yo lo he visto a veces en 1 mes, ya estás llegando en buzón tributario y te advierte, oye, reviso y veo que tienes timbrado y me debiste de haber enterado y no tengo el pago. Ese recargo es caro. No sé si les ha pasado, pero es muy caro. ¿Por qué? Porque esa financiación desde mi punto de vista no es tan buena, a veces no quedó de otra. Como les digo, no, hubo un bache financiero y se nos acabó el recurso. Pero quien lo haga como una estrategia de financiación está adquiriendo lo más caro que hay en el mercado, ¿no? Que es deberle al SAT. Entonces, ¿por qué comento el tema de los no deducibles? Creemos que además esta es una decisión que tiene que escalar al Consejo, que tiene que explicarle a ustedes que llevan la contabilidad, la administración, decir, oye, en el transcurso del 2022, por estas circunstancias, porque mira, no había forma de conseguir estos tickets de gasolina, de diésel en la montaña, en el mar. Los pescadores no me dieron CFDI de toda esta gasolina, de todo este diésel que me gasté, y se hizo esta cuenta sin comprobación fiscal. Y esta cuenta va a conllevar un pago de impuesto de 20,000, de 200,000, de 800,000 pesos. Cada una de sus organizaciones tiene este reto. Sabemos de algunas que están tomando la decisión. A ver, ¿es un gasto relativo a mi objeto social? Sí. ¿Lo realicé? Sí. ¿Tuve comprobación? Imposible. Tengo la justificación. Me arriesgo. No lo declaro como no hago la declaración del remanente distribuible ficto. Tomo el riesgo. ¿Cuánto tiempo? Por lo menos 5 años. ¿Voy a dormir? Pues depende. Hay unos que sí duermen muy bien y otros que estarán muy preocupados. ¿Es una decisión de la contabilidad, del quien lleva la contabilidad? Creemos que no. Es obligación de subirlo al consejo, de hablar con la dirección y decir, oye, hay este impuesto a pagar. Sí. Lo que hay que hacer es pagarlo o puede no pagarse asumiendo este riesgo. Y entonces lo traemos aquí a cuento. ¿Por qué? Porque llevamos este es el 2º año que se nos determina este remanente distribuible ficto, que como saben, es una presunción fiscal. Presume el SAT que por yo ser donataria
no tengo el 100% de la comprobación fiscal de mi gasto y no reúne las características de deducibilidad, presume que me lo gasté, que me lo metí a la bolsa, que me fui al Birmancito, ahí en La Paz, perdón si lo dije mal, a comer sin factura y me valió y me presume que me lo gasté en mí mismo. Es una presunción espantosa, pero lo es. Fundamento legal de la presunción. Volvemos al artículo 79, penúltimo párrafo. ¿Por qué? Porque quitaron una excepción que había ahí respecto de ciertos gastos que nos remitía al título cuarto. Eso la quitaron a partir de 1 de enero del 2021. Es el segundo año que empezamos a calcular este no deducible. ¿Qué pasa? También me está tocando revisar algunas anuales que traen gasto de 4 millones anuales, 0 pesos de no deducibilidad, de remanente distribuible ficto. Y he tenido que hablar con la persona que elaboró, oye, ¿tuviste el 100% de gasto comprobado? No. Ah, bueno, pero es una decisión de la organización declararlo en 0. Sí, ok. Bueno, pero comunícamelo por escrito porque me gustaría tener esa comunicación. No es lo que les quiero transmitir es que no es una decisión del departamento contable. Es una decisión de dirección, ¿no? El asumir o no asumir ese riesgo. También hay contabilidades que dicen, no, es que si no pago el impuesto, la autoridad me voy a llamar la atención. Pues depende. Acabo de revisar un anual donde el gasto son 850,000 pesos de ingreso, 920 de gasto. Pero conociendo la organización, me consta que efectivamente cuidaron el que no hubiera un gasto no deducible, un solo gasto no deducible. ¿Por qué? Porque por el tipo de organización. Ustedes también revisen qué tipo de organización, ¿no? Tienen y para que lo vayan tomando la decisión, ¿no? Por eso aquí ponemos, recuerden siempre también la complementaria, porque ustedes pudieron haber presentado el anual sin gastos deducibles, pero ya por fin se reunió el consejo, dice, no queremos asumir ese riesgo. Nos pusimos a hacer números y si en 3 años llegaran a descubrir que traemos 250,000 pesos no comprobados, haciendo números, escalándolo a 3 años, se convierten en 450, por ponerles un ejemplo. No queremos asumir ese riesgo. Preferimos pedir un crédito y pagar esos 250,000 pesos de impuestos que no asumir ese riesgo. Por eso les digo que no son decisiones del Departamento de Contabilidad. Es obligación de ustedes informar a la dirección y explicar, y a ver si les entienden o si les van a entender, de cuáles son las consecuencias. Pero que un departamento contable de plumazo diga se paga o no se paga el deducible, creemos que tiene que escalar, porque el riesgo es bastante. Y cuánto también siempre nos preguntan, ¿a quién auditan? ¿A las muy ricas? ¿O a quién? Pues miren, sinceramente no tengo esa respuesta. Hemos visto de todo. El colmo fue a una que tuvo 12,000 pesos de ingreso y le observaron vía buzón tributario que había gastado 3,000 en gastos de administración y se había excedido el 5%. 12,000 pesos de ingreso anual. Y alguien de Hacienda tuvo la energía, el tiempo, la paciencia de mandar un buzón tributario y de cuestionar a la organización por qué se había excedido el 5%, ¿no? De 12,000 pesos. Entonces, sinceramente, no tengo una bola de cristal y quien la tenga, no le crean, que les diga a quién sí auditan y a quién no. No hay, lo que sí sabemos es que la capacidad instalada del SAT es pequeña desde el punto de vista de la auditoría. Pero objetivamente hablando, ya tienen demasiada información de nosotros, ¿no? Ya tienen demasiada información de todos los contribuyentes. Y también sabemos que hay unos robots que están funcionando dentro del SAT que identifican ciertos actos de anomalía y que pueden redirigir las auditorías, ¿no? Desconozco cómo están programados esos robots, pero no les podría decir, oye, esto es terrorismo fiscal. Bueno, esto es un taller para tomar decisiones
de cómo administrar bien nuestras donatarias. Puede llegarnos una auditoría a cualquiera de nosotros. Pero no tengo mucho dinero en la cuenta, no importa, ¿no? Entonces, esto es lo que precisamente les decía del tema de los riesgos, ¿ok? Para que lo tomemos en cuenta. Y porque son esas causales de revocación de la donataria, entendiendo también lo siguiente: si por alguna razón nos llegaran a revocar la autorización, recuerden que si se subsana la causal de revocación, podemos recuperar la donataria. Solamente por ahí hay alguna excepción en el sentido de que efectivamente nos agarren con las manos en la masa disfrazando una actividad económica lucrativa en una donataria. No es recuperable la autorización si no subsanamos ese entramado económico disfrazado de donataria. Pero no, les digo, no es el caso de nosotros. Pero causales de revocación: no presentar la informe de transparencia, además está conllevando ahí sí, inmediatamente el 1 de junio se genera por sistema una multa de bastante dinero, 102,800 pesos ahora dice el Código Fiscal, por no presentar el informe de transparencia. Obviamente luego el SAT dice, tienes hasta octubre para presentarlo, pero la multa ya te la impuso. Por favor, no dejen el informe de transparencia al final, preséntenlo en tiempo. Permite presentar complementarias a través de una pequeña fe de ratas, el sistema sí te permite dentro del periodo, ¿ok? No lo dejen al final, no vale la pena. Miren que hemos dado cursos, hemos hecho este énfasis y llegamos al 29 de mayo, al 30 de mayo, licenciado, el sistema no funciona, no lo puedo presentar. Y nos volteamos a ver José Luis y yo, decimos, pues si les dijimos que lo hicieran a tiempo, ¿no? Ustedes mismos pónganse fechas. Al 10 de mayo ya debía haberla presentado, ¿no? Al 15 de mayo, al 20 de mayo, por favor, no lo dejen. No presentar la declaración anual y que en el periodo donde la autoridad revisa si la presentaste o no haya subsanado eso, causal de pérdida de vigencia. Simplemente vean la lista del 11 de enero, ahora que salió publicada en 2023. Hay algunas que vienen ahí. Revisen esa lista, búsquense. Nos pasó con un cliente el año pasado de Monterrey, una institución educativa muy bien administrada, presenta siempre sus declaraciones y que sale en la lista de las que pierden su vigencia por no presentar la anual. Inmediatamente nos busca, nos manda el acuse era del 11 de febrero, inmediatamente se presenta un caso SAC, un caso de aclaración. Y el SAT, ¿qué hizo a los 4 o 5 días? No pidió perdón, porque nunca piden perdón, pero sí nos dijo, no, saldrás publicado nuevamente en la próxima publicación como donataria autorizada. En el fondo estaba reconociendo que se equivocaron. Búsquense, por favor, no vaya a ser que les pasara lo que les pasó a esta organización. Todo en cumplimiento. Le preguntaba yo a José Luis, ¿por qué pasa? Pues porque hay errores humanos, porque tal vez la persona, el ser humano que está ahí poniendo los que pierden su vigencia, Ernesto. se equivocó de nombre. Sí, adelante. Ernesto, disculpa la interrupción, solo que ya estamos con el tiempo un poco encima. Ya sí, faltan 4 minutos. Ok, perfecto. Muchas gracias, María José. Entonces, no cumplir en tiempo requerimientos que nos soliciten, lo que vimos antes, y también el tema de las declaraciones COVID a las que les correspondía, también es una causal de pérdida de vigencia. ¿Ok? Recomendaciones. Por último, las mismas que hemos venido comunicando. Cumplir en tiempo declaraciones, tengan actualizados sus medios de contacto, buzón tributario, por favor, varios mails, su celular, saquen que su domicilio fiscal sea localizado, hagan ese ejercicio de tenerlo localizado, muy importante. Obtengan su opinión positiva de cumplimiento de forma frecuente. Ya es muy frecuente que también los donantes, algunos terceros, nos pidan esta opinión y podemos, si lo hacemos mes a mes, podemos tomar decisiones si nos pasó algo. Obviamente llevar el correcto control de todos nuestros egresos
para que financieramente hablando no le digamos a la dirección, ah, por cierto, hay que pagar 250,000 pesos de impuestos. Pero ¿cómo? ¿Por qué no me lo dijiste? Claro, nosotros desde el punto de vista administrativo tenemos que ir advirtiendo, oye, tu cuenta de no deducibles ya creció y este va a ser el monto que hay que pagar. Esa es información que hay que comunicar desde antes. ¿Por qué? Porque financieramente hablando tenemos que revisar cómo estamos, ¿no? Y no se diga mantenerse bien informados, ¿no? Con especialistas de la materia. A nosotros es un placer, es un honor estar aquí nuevamente transmitiendo esta información. Y pues les dejamos nuestros datos, ¿no? De contacto, por si tuvieran alguna otra duda o comentario. Somos un grupo de especialistas, de abogados especialistas en organizaciones de la sociedad civil, donatarias autorizadas la mayoría, algunas otras no, pero pues con mucho gusto de poder seguir colaborando en este sector que además nos encanta. Además el sector ambiental particularmente nos es de nuestro interés. No sé si hubiera alguna duda por ahí, algún comentario, o si ya las fueron contestando también José Luis. Sí, nada más hay una cuestión que dice, retomando la constancia de acreditación de actividades, puede ser expedida por una dependencia del gobierno municipal, aunque la constancia en sí está acreditando que la organización realiza actividades dentro de alguna de las áreas geográficas a que se refiere el anexo 13, las cuales son solo área de competencia federal y no municipal. Ah, pues no. Ahí sí no. Sí, la respuesta es no. Si lo que quieres acreditar es precisamente el tema del anexo 13, ahí sí tiene que ser la autoridad federal la que se pronuncie. Y ahí sí la CONAM, en ese caso, sí es competencia, sí está dentro del área que se tiene que manifestar, ¿no? Pero ahí sí sería, en este caso, la autoridad federal. Si lo que quieres acreditar es esa cuestión particular ecológica, sí tiene que ser la autoridad federal. No, el municipio no es competencia. Sí. Gracias. Por ahí, Clara, María José, veo que ya está la encuesta, ¿verdad? Así es, muchas gracias Ernesto, José Luis. María José compartió por ahí la encuesta, les pedimos su apoyo en contestarla y agradecerles mucho el que se hayan conectado. Cualquier duda, comentario, pueden hacérnoslo llegar a María José y a mí y con gusto se los pasaremos a Ernesto y a José Luis. Que tengan muy bonita tarde, muchas gracias por haber estado por acá.